a cada uno en esta mañana. Dios le bendiga a cada uno en esta mañana. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Okay, muy bien. Amén. Gloria al Señor. Pues estoy muy alegre de estar con ustedes. Me hacían falta. Le confieso que hace un tiempito que no estoy con ustedes, pero voy a imitar a Pablo un momento y decirle que estoy con ustedes en espíritu cuando no estoy presente. Pablo le dijo eso a la iglesia de Corintios, creo que se lo dijo en más de una ocasión. Y créeme, en cierto modo estoy con ustedes porque siempre observo las prédicas. Fui bendecido por la predicación del hermano Fidel, por la predicación del pastor John Wayne, por la predicación del pastor Gary. Así que en cierto modo estoy con ustedes a través de las redes. Amén. Pero lo que quisiera hacer es leerle un texto bíblico acá en Proverbios capítulo 2, versículo 5. Entonces vamos a entrar a la presentación de la palabra del Señor en esta mañana. Así que Proverbios capítulo 2, versículo 5, este texto dice lo siguiente, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice: entonces entenderás el temor del Señor y descubrirás el conocimiento de Dios. Entonces entenderás el temor del Señor y descubrirás el conocimiento de Dios. Vamos a orar, amén. Padre Santo, Padre bueno, Señor, te damos gracias, oh Dios, por tu presencia en este lugar, en esta mañana, Señor. Gracias por la promesa de tu palabra, Jesús, que indica que a donde quiera que hay dos o tres, allí tú estás con ellos. Y tu presencia, oh Dios, está con nosotros en esta mañana, Señor. Te damos gracias, oh Dios, por el privilegio que nos has concedido de podernos reunir en este lugar, en este santuario, Señor, para adorar tu nombre, para cantar alabanzas a ti, para dirigir nuestros pensamientos a ti, nuestras emociones a ti, oh Dios, y aún nuestra voluntad, Señor. La dirigimos hacia ti en esta mañana, Señor. En esta mañana, Señor, inclinamos nuestro oído para escuchar tu palabra, para escuchar la voz tuya dentro del texto en este día, Señor. Háblanos a nuestra vida, Señor. Necesitamos escuchar de ti, necesitamos palabra de vida, palabra de aliento, palabra de fortaleza, Señor. Por tanto, te imploramos, Señor, que tú nos hables a través de tu maravillosa y extraordinaria palabra, Señor, y sobre todo gracias por la salvación de nuestras almas y el perdón de nuestros pecados, Señor. A ti la gloria, la honra, y todos decimos amén. Se pueden sentar en esta mañana. Y en el día de hoy quiero hablar con ustedes bajo el tema o bajo el título: ¿cómo alcanzar la sabiduría? ¿Cómo alcanzar la sabiduría? Y en este mes, el día 10 de este mes, en el noticiero publicaron algo muy interesante sobre una nave, y esa nave se llamaba el Galeón de San José. Yo no sé si han escuchado sobre el Galeón de San José, pero era una nave bastante grande que utilizaban los españoles para llevar tesoros desde el Nuevo Mundo hacia España. Y estamos hablando aproximadamente en el año 1667 hasta el año 1708, cuando esta nave se hundió. Estoy hablando de una nave enorme, y repito, esta nave enorme que utilizaban los españoles para transportar riquezas desde el Nuevo Mundo, de Sudamérica hacia España. Repito, una nave enorme, algo bien interesante, y si le da tiempo, le aconsejo, le recomiendo que aprendas un poco sobre lo que es el Galeón de San José. Y que resulta que este galeón, que era el barco, la nave principal de una flota, y estoy repitiéndome bastante para tratar de comunicar la historia, esta flota que llevaba riquezas desde el Nuevo Mundo, de Sudamérica hacia España, en el siglo XVII, a fines del siglo XVII y a principios del siglo XVIII, esta nave que se llamaba el Galeón de San José
funcionó, repito, desde el 1668 hasta el 1708. Y en el 1708 esta nave se hundió en un cargamento, en una trayectoria, en una embarcación donde iba llevando literalmente tesoros desde el Nuevo Mundo hacia España. Unos ingleses encontraron esta nave en el océano, fuera de la costa de Colombia, al sur de la ciudad de Cartagena, y ya mismo puedo darle un poco más de explicación, al sur de la ciudad de Cartagena y fuera de la costa de una isla, si no me equivoco, que se llama la isla Burrú o algo así. Y a 12 millas de esta isla, pues esta nave entró en una guerra. Esta nave, el galeón de San José, era una nave militar, tenía 67 cañones, y uno solamente se puede imaginar la batalla en el mar Caribe de esta nave enorme militar peleando contra los ingleses, mi hermano. ¿Y qué sucedió? La misma nave se estalló ella misma. El polvorín que llevaba dentro de la nave estalló por sí sola, y esta nave se hundió con 600 pasajeros. Imagínense eso, 600 personas en esta nave, y esta nave se hunde. Creo que fue junio 8 del 1708, esta nave se hunde, el galeón de San José comienza a hundirse, mi hermano, con 600 pasajeros, y no solamente había 600 pasajeros allí, en monedas de plata y en monedas de oro y en esmeraldas había 11 millones de dólares para aquel tiempo, para el 1708. El valor de todo ese tesoro valía 11 millones de dólares, pesos en aquel tiempo, mi hermano, y eso se hundió a 300 metros, 1.800 pies debajo del mar Caribe, a 12 millas fuera de la costa al sur de Cartagena, 1.800 pies debajo de la superficie del agua, en el piso del mar Caribe, y eso está allí hasta el día de hoy, mi hermano. Y es una historia bien interesante porque creo que fue en el 2015, de 2013 al 2015, descubrieron la ubicación de esa nave, mi hermano, y en dinero, en cuanto a valor en el tiempo nuestro, porque ya han pasado 300 años, en cuanto al valor en el tiempo nuestro, mi hermano, se calcula que el valor es de 17,000 millones de dólares, mis hermanos. ¿Cuántos creen que eso es mucho dinero? ¿Cuántos les gustaría tener esa cifra? No sé, pero no, si el Señor nos bendice de esa manera, tendríamos que decir amén. Pero mi hermano, 17,000 millones de dólares es el estimado, posiblemente un poquito más. Algunas revistas dicen que vale 20,000 millones de dólares ese tesoro que está abajo del mar Caribe, a 12 millas al sur de la costa de Cartagena, y esta isla de Burrú, si no me equivoco es el nombre, mi hermano. Y es interesante porque hoy día están los países debatiendo sobre quién debe de tener el derecho sobre ese tesoro. Colombia dice que como esas aguas son de ellos, pues ellos son responsables por ese patrimonio. Los peruanos también están envueltos porque ellos fueron los que acuñaron las monedas, ¿verdad? En Lima, Perú, se hicieron esas monedas que están allá abajo. Los bolivarianos, los de Bolivia también tienen están reclamando porque ellos dicen que fueron nuestros esclavos los que minaron toda esa plata y todo ese oro, y eso nos pertenece a nosotros. Y por supuesto España dice, nuestra bandera todavía está en ese barco, por tanto ese barco es nuestro. Óigame, mi hermano, y eso es una batalla que hay legal ahorita mismo, pero es una interesante historia, y yo le aconsejo que busquen esa historia, es interesante. Pero traigo esa ilustración en esta mañana del hundimiento de este barco que se llamaba el Galeón de San José y la búsqueda de ese tesoro, porque creo que eso tiene que ver con, o nos ayudará a entender mejor
el pasaje bíblico que nosotros estamos considerando en esta mañana, cómo alcanzar la sabiduría, Y en este primer punto que quiero compartir con ustedes es que debemos buscar la sabiduría con diligencia. De la misma manera que hay embarcaciones, han enviado robots acuáticos. Esto es bien interesante para documentar el sitio arqueológico donde está ubicado esta nave debajo de la superficie del agua en el Mar Caribe, y están sacando fotos y documentando y con mucho esmero. Incluso el presidente de Colombia habla de la extracción y hay un gran interés, mi hermano. Nosotros también debemos de tener un profundo interés por la sabiduría y por el entendimiento que viene de Dios. Nosotros debemos también tener, en este primer punto que estoy hablando en el día de hoy sobre este título, cómo alcanzar la sabiduría, nosotros debemos buscar la sabiduría con diligencia, mi hermano. Nosotros debemos buscar la sabiduría con diligencia. Y el autor a los Proverbios, mis hermanos, él pone una promesa condicional a un joven adolescente. Podemos utilizar o poner en nuestra mente esa idea de lo que es un joven adolescente. No se sabe a ciencia cierta si la obra de los Proverbios va dirigida a un joven en particular, pero no cabe duda que los Proverbios, mis hermanos, este libro de Proverbios, mis hermanos, es escrito para que el joven alcance la sabiduría. Y nosotros mirábamos eso en la última ocasión cuando predicábamos acá sobre el capítulo 1 de Proverbios. Y en el capítulo 1 de Proverbios, versículo 2, dice lo siguiente, que los proverbios, escuchen, los proverbios se escriben para aprender sabiduría e instrucción, para discernir dichos profundos. Y yo pudiese seguir leyendo, mi hermano, los primeros versículos del capítulo 1 de Proverbios y nos ayudaría a entender aún más el propósito y la razón por la cual el autor a los Proverbios escribe. Pero creo que ese texto, versículo 2 del capítulo 1, es suficiente por el momento para ayudarnos a entender la razón por la cual se escribe el libro de Proverbios. Y repito, es para aprender sabiduría e instrucción, para discernir dichos profundos, mis hermanos. Así que cuando entramos al capítulo 2, y repito, yo pudiese seguir leyendo allí, pero no lo voy a hacer. Pero al entrar en el capítulo 2, miramos en el versículo 1, mi hermano, lo siguiente. El escritor acá, y esto se le atribuye a Salomón, pero más adelante en otros sermones vamos a aclarar eso. Y quién es el autor, mi hermano, del libro de los Proverbios. Pero el versículo 1 del capítulo 2 dice lo siguiente, dice: hijo mío, si recibes mis palabras, y esto es a donde quiero que pongan oído, pongan cautela mental y escuchen lo que dice aquí el autor. Él dice: si recibes mis palabras y atesoras mis mandamientos dentro de ti, mi hermano. Atesoras. Este autor está usando la palabra atesorar, que quiere decir valorizar, ponerle importancia, ponerle estima, mi hermano. Yo repito este punto que estamos mirando en este momento. Debemos buscar la sabiduría con diligencia, mi hermano. Y el autor aquí a los Proverbios como que pone una condición, y eso lo vamos a entender en un momento. Hay como un intercambio, hay como una transacción, una idea de transacción en estos versículos que yo espero que nosotros lo podamos entender en un momento. Yo no sé si en algún momento dado, cuando usted se estaba criando, sus padres le dijeron a usted: si usted saca buenas notas en la escuela te compraré esa bicicleta. No sé, mi hermano, pero usted sabe, tal vez usted le dijo eso a sus hijos: si usted saca buenas notas,
te llevaré al parque, no sé, te regalaré tal cosa, no sé, mi hermano. Pero aquí hay una condición que el autor a los proverbios le está dando al joven acá, mi hermano. Y yo creo que es importante que nosotros nos demos cuenta de esto, que acá hay una condición que este autor está proponiendo acá para este joven, mi hermano, hijo mío, le escribe. Y creo que dentro de esas condiciones o dentro de esos consejos que está dando este autor aquí a este joven, él está hablando de ciertas actitudes que el buscador de la sabiduría debe de tener, mi hermano. Y repito, creo que la primera es atesorar, mi hermano, atesorar. Como él le dice en ese versículo 1, si atesoras mis mandamientos dentro de ti, si recibes mis palabras y atesoras mis mandamientos dentro de ti, mi hermano. Y creo que eso nos enseña a nosotros, mi hermano, que nosotros también debemos de atesorar la sabiduría en nuestras vidas, mis hermanos. Y ya mismo vamos a entender un poco más de la importancia de la sabiduría y por qué la sabiduría es importante en nuestras vidas como creyentes, como seguidores del Señor Jesucristo, como seguidores de Dios. Miraremos lo esencial que es la sabiduría para nuestras vidas, mis hermanos. Y en el versículo 2 le dice lo siguiente, le dice en el versículo 2, dice, da oído a la sabiduría, inclina tu corazón al entendimiento. Sigo leyendo, porque si clamas a la inteligencia y alzas tu voz al entendimiento, si la buscas como a plata y la procuras como a tesoros escondidos. Y el versículo 5, repito, es algo condicional. Entonces, ustedes pueden ver la palabra allí, entonces entenderás el temor del Señor y descubrirás el conocimiento de Dios, mi hermano. Y eso es una condición que se propone. Parece que esto implica la necesidad del discernimiento, ¿verdad? Este autor está implicando que se debe de discernir cuando la sabiduría viene de Dios. Y nuestra voluntad se debe de inclinar hacia esa sabiduría que viene de Dios, ¿verdad? No solamente se debe de hablar de la sabiduría, no solamente es un conocimiento intelectual, mi hermano. La sabiduría es algo que nosotros tenemos que poner por obra. Y eso es lo que parece implicar el autor aquí en el versículo 2, cuando dice, si das oído a la sabiduría y inclina tu corazón al discernimiento, mi hermano. Y repito, mi hermano, creo que esto nos está enseñando que la sabiduría no solamente es algo teórico, sino que es algo que debemos de aplicar en nuestras vidas, mi hermano. Me gustaría llevarles por un momento al libro de Santiago en el Nuevo Testamento, mis hermanos, donde el hermano, el medio hermano de Jesús, tiene algo a que aportar y a opinar en cuanto a la sabiduría. Y si usted va conmigo al libro de Santiago capítulo 1, versículo 22, mis hermanos, para que miremos lo que dice el autor aquí a la carta, esta carta general que escribe Santiago en el versículo 22 del capítulo 1, él dice lo siguiente, mi hermano, él dice, sed hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo, pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Así que nosotros podemos mirar aquí que Santiago, la exhortación que él da acá es que debemos de ser hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos.
Y creo, mi hermano, que esto tiene que ver con el versículo 2 que nosotros leímos en Proverbios capítulo 2, que el consejo a este joven es que incline su corazón al entendimiento, mi hermano. Que incline su corazón, que ponga por obra, que incline su voluntad, que su voluntad coopere con la sabiduría que viene de Dios, mi hermano. Esto es bien importante. Esto es súper importante en nuestras vidas, mis hermanos, que nosotros pongamos por obra la sabiduría que viene de Dios. No tengo que decirle, creo que sería de más hacerle la pregunta, pero como quiera se la haré. ¿Cuántas veces nosotros sabemos que hay cosas que no debemos de hacer y todavía lo hacemos, mis hermanos? Usted sabe que ir, y esto es mi caso personal, usted sabe que ir a McDonald's no es bueno para su salud. Pero como quiera, mi hermano, esas papitas calientes son demasiado de ricas, mi hermano. Y uno dice, tan solo 2 o 3, nada más. Óigame, mi hermano, y cuando uno viene a ver, la mitad de la caja de papitas se ha desaparecido. Y uno mira la caja de... ¿Y cómo sucedió eso? ¿Quién me la robó? Mi hermano, pero en la vida cristiana, en situaciones que son aún más importantes en nuestras vidas, el consejo es que debemos de inclinar nuestro corazón. Eso indica cooperar con aquella sabiduría que viene de Dios. Otro consejo que le da el autor a los hebreos a este joven, a esta persona con quien habla, él le dice en el versículo 3, si clamas a la inteligencia y alzas tu voz al entendimiento, si clamas a la inteligencia y alzas tu voz al entendimiento, esto tiene que ver con la solicitud, tiene que ver con el deseo de buscar la sabiduría, tiene que ver con una actitud de aprendizaje que nosotros debemos de tener en nuestra vida, mi hermano. Esto habla de la humildad necesaria de pedir ayuda cuando no entendemos y conocemos las cosas, mis hermanos. Esto habla de solicitud, habla de buscar, de un empeño de aprender y de buscar la sabiduría para nuestras vidas, mis hermanos. El mismo Señor Jesucristo lo ilustró, no vamos a ir allí, pero Mateo 18, versículos 2 y 3. Si yo le hago la pregunta a usted, ¿cuántos de ustedes creen que nosotros podemos aprender de cualquiera, mi hermano? Cualquier persona puede ser mi maestro, mi hermano, si yo me percato de la enseñanza que hay detrás, mi hermano. Puedo aprender de cualquiera. Repito, el mismo Jesús utilizó la ilustración. Él trajo un niño en Mateo capítulo 18, versículos 2 y 3. Se lo voy a leer para ser más preciso, mi hermano. El Señor Jesucristo en el Evangelio de Mateo capítulo 18, mi hermano, versículo 2. Dice, llamando un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, en verdad os digo, que si no os convertís y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos, mi hermano. Por tanto, Jesús utilizó un niño de ejemplo, mi hermano. Y yo creo que regresando a esta idea de lo que es el clamor, la búsqueda, la solicitud de la inteligencia, el alzar la voz por el entendimiento, también tiene que ver con tener suficiente humildad como para estar dispuesto a aprender de cualquiera, de a donde venga la enseñanza, de a donde venga la lección, mi hermano. La sabiduría que viene de Dios y el entendimiento que viene de Dios es algo que debemos buscar con diligencia, mi hermano. Y antes de brincar al próximo punto, el autor aquí de Proverbios en el versículo 4 dice que si la buscas como a plata y la procuras como a tesoros escondidos, entonces entenderás el temor del Señor, mi hermano. Aquí está hablando de las prioridades en nuestras vidas, mis hermanos. De tener en alto estima que la búsqueda de la sabiduría
y el entendimiento en nuestras vidas debe de ser algo que está en un lugar alto en nuestra lista de prioridades, mis hermanos. Yo creo que el hecho de que usted ha llegado a este lugar en el día de hoy, en esta mañana, para escuchar la palabra de Dios, para adorar a Dios, es una indicación que usted como creyente, es muy probable que usted tiene la sabiduría en un lugar alto en sus prioridades. Usted quiere conocer la sabiduría y el entendimiento que viene de Dios. Eso debe ser nuestra actitud, mis hermanos, que nosotros tengamos en nuestra lista de prioridades en la vida, en aquellas cosas que son importantes para nosotros en la vida. Me interesa más conocer la sabiduría y el entendimiento que viene de Dios. Eso es algo que yo necesito en mi vida, mi hermano. Por tanto, tiene que estar en un lugar alto en cuanto a nuestras prioridades personales, como dice aquí el texto. Si la busca como a plata y la procuras como a tesoros escondidos. Nuestro Señor Jesucristo daba ejemplos en sus parábolas, mis hermanos. Si nosotros vamos al capítulo 13 del Evangelio de Mateo por un momento, mi hermano, el Evangelio de Mateo capítulo 13, hay dos parábolas allí bien breves que el Señor Jesucristo comparte con sus oyentes. Y en el versículo 44, Cristo dice lo siguiente: el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo, que al encontrarlo un hombre lo vuelve a esconder y de alegría por ello va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo, mi hermano. Y en otra parábola que le sigue, el Señor Jesucristo dice lo siguiente: el reino de los cielos también es semejante a un mercader que busca perlas finas, y al encontrar una perla de gran valor fue y vendió todo lo que tenía y la compró, mi hermano. Yo creo que si nosotros le ponemos cuidado, si meditamos un poco en estas dos ilustraciones, y hay más ilustraciones que el Señor Jesucristo da, nos da a entender la importancia de ponerle prioridad a las cosas de Dios en nuestras vidas, mis hermanos. Aquí habla de un hombre que encuentra un tesoro en un campo, lo vuelve a esconder y va y compra ese campo. Indica prioridades, indica intencionalidad, indica diligencia, indica solicitud, mi hermano. Indica que tenemos que tener las cosas del Señor como una prioridad en nuestra vida, mi hermano. Las cosas del Señor, la sabiduría que viene de Dios, el entendimiento que viene de Dios, tiene que ser algo que está en la lista de prioridades para nuestra vida. El reino de Dios, como aquella persona, el mercader que busca aquella perla fina, encuentra una perla de gran valor, mi hermano. Y fue y vendió todo lo que tenía y la compró, mi hermano. Y esos son ejemplos, mi hermano, de cómo debemos de tener el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, nuestra salvación, la sabiduría que viene de Dios, el entendimiento que viene de Dios, mi hermano, y tenerlo en un alto nivel de prioridad en nuestras vidas, mis hermanos. ¿Cuántos acá pueden decir amén? Es importante tener las cosas de Dios como una prioridad en nuestras vidas, no en el segundo lugar, ni en el tercer lugar, sino en el más alto lugar, mi hermano. Comparto una última historia que dijo nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Lucas. Si usted va conmigo al Evangelio de Lucas, capítulo 15, mi hermano, y el versículo 8, el Señor Jesucristo ilustra cómo una mujer pierde una moneda. Y ella enciende la lámpara y barre la casa entera y busca con cuidado hasta hallarla. Es la pregunta que Cristo hace en el versículo 8 del capítulo 15 de Lucas, mis hermanos. Y dice, y cuando la encuentra,
reúne a sus amigas y vecinas diciendo: alegraos conmigo, porque he hallado la moneda que había perdido. De la misma manera os digo, hay gozo en la presencia de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Y entendemos que aunque esto habla de la salvación de un alma, mi hermano, no se descarta la idea de la diligencia, mi hermano, de la solicitud, de las prioridades que debemos de tener en nuestras vidas para poner las cosas del Señor en primer lugar, para poner la sabiduría del Señor, para poner el entendimiento que viene del Señor en primer lugar, no en segundo lugar, no en tercer lugar, mi hermano, no descartado y descuidado en una esquina de nuestra vida, sino al frente, al norte de nuestra vida, mi hermano, al norte de nuestros pensamientos, cada día poniendo la sabiduría que viene de Dios y la inteligencia que viene de Dios como una prioridad en nuestras vidas, mis hermanos. Seguimos, mis hermanos, hablando bajo este título en esta mañana: cómo alcanzar la sabiduría. Y en este primer punto que hemos mirado, repito que el autor a los Proverbios, a escribirle a este joven, le está enseñando de que debe de atesorar la sabiduría, debe de ponerlo en primer lugar, debe tener solicitud, le debe de poner importancia, debe de estimar la sabiduría. La sabiduría es esencial, no la debemos de ignorar, debemos de pedir por la sabiduría, buscar la sabiduría que viene de Dios, mi hermano, porque Dios da sabiduría. Y en este segundo punto, mi hermano, Dios da la sabiduría a quienes la buscan con diligencia. Yo repito lo que dije al inicio, mi hermano, de que este autor a los Proverbios está presentando algo condicional. Si la buscas, la hallaréis, ¿verdad? Si la buscas con diligencia, la vas a encontrar. Yo no sé si usted se ha encontrado en circunstancias enigmáticas en su vida que usted no sabe qué hacer. Usted está confundido, no sabe qué decisión tomar, estás en un dilema. No sé si eso le ha sucedido, a mí me ha ocurrido. Pues las promesas de la palabra de Dios es que si buscamos la sabiduría de Dios con diligencia, si buscamos el entendimiento, la luz y la claridad que viene de Dios con diligencia, la promesa de la palabra de Dios es que Dios da sabiduría, mi hermano. Dios da respuestas, Dios da guianza, Dios arroja luz, sabiduría en nuestras mentes para tomar las decisiones correctas y las decisiones que más van a bendecir su vida y darle gloria a Dios, mis hermanos. Y aquí en este punto Dios da la sabiduría a quienes la buscan con diligencia, mis hermanos. Dios da la sabiduría a los que la buscan con diligencia. Y repito, este autor aquí está hablándole, escuche con cuidado, mi hermano, el versículo 1, el autor está hablando de una manera encarecida a este joven. Le dice: hijo mío. Nosotros vamos a darnos cuenta mientras seguimos estudiando el libro de Proverbios que el capítulo 3 comienza igual: hijo mío. Y seguimos, mi hermano, en el capítulo 4 de Proverbios, el versículo 1, dice: oíd, hijos. Por tanto, mi hermano, este autor está escribiendo de una manera encarecida a un joven, a alguien quien él considera que tiene una relación paternal. No se sabe si es el padre literal o sencillamente está hablándole de una manera afectiva, de una manera encarecida, así como Juan el anciano. ¿Cuántos saben que Juan el anciano también utilizó la palabra hijo mío muchas veces en sus escritos? ¿Están conmigo? Juan el anciano, si usted lee Primera de Juan capítulo 2 versículo 1, Juan utiliza esa expresión, hijitos míos. Y yo estaba estudiando esto interesante en el Nuevo Testamento. La expresión hijitos míos resulta en 9 ocasiones, y en 8 de esas 9 ocasiones Juan es el que usa esa expresión de hijitos míos. No quiero ser tan
minucioso y tan, no quiero sobrecogerles y pesar demasiado, mi hermano, pero es una expresión que Juan el anciano, es la palabra tecnión, que quiere decir hijito, es una palabra de afecto, mi hermano. Y aquí lo vemos en el Antiguo Testamento, en Proverbios capítulo 2, este autor le escribe como que si fuese un hijo, mi hermano. Un término de afecto, una manera encarecida. Si alguien le habla a usted encarecidamente, lo más probable es que a usted le importa a esa persona. ¿Están conmigo en esta mañana, mi hermano? A usted le importa. Yo sé que cuando mi mamá me decía hijito o mi tío me decía hijito, era porque yo era importante para ellos, mis hermanos. Y aquí, mi hermano, en este punto, el versículo 5, la promesa es que entonces entenderás el temor del Señor y descubrirás el conocimiento de Dios. Y si seguimos leyendo el versículo 6 y 7 dice, porque el Señor da sabiduría, de su boca vienen el conocimiento y la inteligencia. Él reserva, presten atención a esa expresión, Él reserva en el versículo 7, Él reserva la prosperidad para los rectos, es escudo para los que andan en integridad, mi hermano. En otra versión dice, Él provee de sólida sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Por tanto, mi hermano, aunque esto suene llano y suene sencillo, pero es una profunda verdad que toda la sabiduría viene de Dios, mi hermano. Dios es el que da la sabiduría. Dios da la sabiduría a aquellos que la buscan con diligencia, mi hermano. Cuando yo estaba estudiando este pasaje y mirando las palabras en hebreo y cuáles eran el significado, y daba la idea de que la sabiduría es un tesoro escondido. Si uno estudia esto un poco más a fondo, da la idea de un tesoro que está tapado, mi hermano, como con una sábana, mi hermano, con una sábana. Es como algo que está escondido, pero Dios lo comparte solamente con aquellos que verdaderamente anhelan alcanzar la sabiduría, mi hermano. ¿Cuántos saben que es posible que nosotros tengamos un deseo mediocre? Un deseo no intenso lo suficiente como para alcanzar la sabiduría de Dios. Es posible que nosotros seamos infectados por un poco de indiferencia en nuestra vida. Y como que las cosas del Señor no necesariamente están en el más alto nivel o en la más alta prioridad de nuestra vida, mi hermano. ¿Sabes qué, mi hermano? El Señor comparte la sabiduría solamente con aquellos que le buscan de manera diligente, mi hermano. Esa es la enseñanza de la palabra de Dios. Que nosotros como seguidores del Señor Jesucristo tenemos que tener solicitud y tenemos que tener diligencia y intención en nuestra vida en la búsqueda de la sabiduría que viene de Dios, mi hermano. Dios solamente la da, repito, es condicional lo que observamos en este texto. Los primeros 4 versículos de Proverbios capítulo 2 son las condiciones necesarias para alcanzar la sabiduría y el entendimiento que vienen de Dios, mis hermanos. Y esto es bien interesante, mi hermano, es súper interesante. Mira lo que dice, regresemos al Nuevo Testamento por un minuto. Y yo le prometo que estamos a más de la mitad del vuelo en esta mañana, mi hermano. Pero Santiago capítulo 1, vaya conmigo allí, mi hermano, para que continuemos mirando lo que dice el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 5 dice lo siguiente, mi hermano, escuche lo que dice la palabra de Dios en esta mañana, por favor. O si no, búsquelo en su dispositivo, en su celular. La palabra de Dios está demasiado de cerca a usted. Usted anda con ella todo el día sin darse cuenta. Dice lo siguiente, pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida ¿a quién?
el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero que pida ¿con qué? Con fe, sin dudar, porque, y esto es aquí a donde podemos desmenuzar y desempacar este texto, mi hermano, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar impulsada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, mi hermano. Repito, la solicitud, esa idea de buscar la sabiduría de Dios, no con una pasividad ni con una indiferencia, no encogerse los hombros y doblarse los brazos. Bueno, si el Señor le da la gana. No, mi hermano, aquí habla de pedir con fe sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. Hay que buscar la sabiduría de Dios con estabilidad en nuestra vida, mi hermano. Con estabilidad en nuestra vida, con seriedad en nuestra vida, porque Dios está más dispuesto a compartir su sabiduría con nosotros de lo que nosotros nos damos cuenta, mi hermano. Lo que hay que hacer es pedirla con solicitud, mi hermano. Porque Dios da la sabiduría. En este segundo punto, Dios da la sabiduría a quienes la buscan con diligencia. Esa palabra diligencia tiene que palpitar en nuestros corazones, tiene que brotar de nuestro interior una diligencia y una búsqueda seria de la sabiduría de Dios, mis hermanos. Yo soy muy honesto con ustedes y transparente con ustedes en esta mañana. Nosotros no podemos ser creyentes cristianos pasivos, mis hermanos. Un creyente pasivo es un creyente inefectivo. Y queremos ser efectivos para el reino de Dios. Muchas gracias. Queremos ser efectivos para el avance del evangelio en nuestra sociedad. Queremos ser efectivos para el avance del evangelio en nuestra familia, en nuestro país. Donde quiera que nos encontremos, queremos ser efectivos en el avance del evangelio de Jesucristo en nuestro mundo, mi hermano. Y cuando tenemos la sabiduría de Dios en nuestras vidas, mis hermanos, cuando tenemos el entendimiento de Dios en nuestras vidas, somos muy efectivos para el Señor Jesucristo en nuestra sociedad, mi hermano. ¿Me están escuchando? Usted es más efectiva. Usted es más efectivo cuando usted tiene la sabiduría de Dios fluyendo en su vida, mi hermano. Pero para que la sabiduría de Dios fluya en su vida hay que abrir la llave, mi hermano. Yo sé que el hermano Fidel trabaja como un supervisor en un edificio. Me imagino que alguna de esas llaves que están un poco mohosas y con la mano no la puede abrir y luego busca un alicate, qué sé yo, y con esta todavía, y necesita aún más solicitud para abrir la llave, mi hermano. Nosotros tenemos que tener solicitud para abrir la llave y recibir la sabiduría que Dios da. Tenemos que tener solicitud, mi hermano. Tenemos que tener ese empeño en el interior, ese hambre, ese anhelo en el interior de alcanzar la sabiduría de Dios para nuestras vidas. No es suficiente vestirme como cristiano, no es suficiente cargar la Biblia como cristiano, tener amigos cristianos, conocer textos bíblicos como un cristiano, mi hermano. Yo quiero más, yo quiero la sabiduría de Dios que viene para mi vida, mi hermano. Queremos más, debemos de anhelar más, queremos el entendimiento que viene de Dios para nuestras vidas, queremos el tesoro del entendimiento de Dios que Él tiene para compartir con nosotros, mis hermanos, para ser de bendición en nuestro mundo, para ser de bendición en nuestra sociedad, para ser de bendición en cualquier espacio donde el Señor nos ponga y nos ubique, mi hermano. Dios da la sabiduría a quienes la buscan con diligencia. Es la enseñanza, es la amonestación de la palabra de Dios. Yo quiero decirle
que la sabiduría de Dios, mi hermano, es algo que no tiene valor. Nosotros hablábamos de la flota que llevaba tesoros del Nuevo Mundo a España. Nosotros hablábamos del galeón de San José, que prácticamente era una caja fuerte flotando en el océano, llevando tesoros, llevando 11,000 millones de pesos para el siglo XVIII, para el año 1708. Mi hermano, yo quiero decirle que la sabiduría de Dios es un tesoro inmensurable, inmedible. Mi hermano, que nosotros no podemos estimar la grandeza de la sabiduría que viene de Dios, mis hermanos. No hay tesoros en este mundo que se pueda comparar a la sabiduría que viene de Dios, mis hermanos. Y Pablo, en cierta ocasión, escribiéndole a los romanos, mis hermanos, parece que le voló por la mente la idea de la grandeza, de la sabiduría de Dios. Y en el capítulo 11 de Romanos, versículo 33, Pablo se ve obligado a gritar a todo pulmón. Si fuese posible que él le enviara una grabación a la iglesia de Roma mientras escribía esta carta desde Corintios, mi hermano. Si es posible que él pudiese hablar con ellos, mis hermanos, y grabar una grabación y enviarle su voz grabada, el apóstol Pablo grita en el versículo 33, oh, profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, mis hermanos. Esto es un texto que debe de volar los fusiles de nuestra mente, con permiso. La sabiduría, la riqueza de la sabiduría de Dios es incalculable y Dios quiere tomar de esa riqueza. Él toma de esa sabiduría, Él toma de ese entendimiento y lo deposita en nosotros cuando le buscamos con diligencia, mi hermano. Él quiere compartir eso con nosotros. Regresando al libro de Proverbios capítulo 2 versículo 7. Ya le dije, mi hermano, que íbamos a bajar y estamos bajando el avión. El versículo 7 que dice, Él reserva prosperidad. Y yo voy a seguir leyendo hasta el versículo 11. Para los rectos es escudo para los que andan en integridad. Guarda las sendas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces discernirás justicia y juicio, equidad y todo buen sendero, porque la sabiduría. Escucha este texto. Yo sé que he tomado un poco de tiempo, pero por favor, tengan paciencia conmigo. Posiblemente es lo más importante que recibiremos en esta semana, porque la sabiduría entrará en tu corazón y el conocimiento será grato a tu alma, mi hermano. Estos son todas las promesas, todas las posibilidades para el creyente que busca la sabiduría de Dios. Es tan interesante porque el autor aquí indica que la rectitud y la sabiduría son dos cosas que siempre andan de la mano. Que la integridad y la inteligencia que viene de Dios, la sabiduría que viene de Dios, mi hermano, y la rectitud son dos caras de una misma moneda, mi hermano. Donde quiera que existe la sabiduría que viene de Dios, está presente la rectitud, mi hermano. Donde quiera que está la rectitud, está presente la sabiduría que viene de Dios, mi hermano. Él reserva prosperidad para los rectos. Es escudo para los que andan en integridad, mi hermano. Y esa sabiduría entrará en el corazón del que la busca con esa diligencia, mi hermano. Yo no sé de usted, mi hermano, pero yo creo, y ya estamos terminando, el último punto es, los que alcanzan la sabiduría viven una vida de plenitud. Y déjame decirle, mi hermano, yo creo que hay momentos como cristiano. Y estoy seguro que usted tiene que compartir esta experiencia conmigo. Porque creo que yo no tengo nada de especial. Yo no tengo nada de especial. Lo que Dios haga conmigo lo puede hacer con usted, mi hermano. Digan amén.
Lo que Dios hace conmigo lo puede hacer con usted. Y han venido momentos en mi vida donde el Señor ha depositado una sabiduría, que eso no tiene que haber venido de mí. Porque yo miro las notas que yo sacaba en la escuela elementaria, mi hermano, y es imposible que yo pensé, esa idea no puede haber venido de mí, mi hermano. Y estoy seguro que hay momentos en su vida, mi hermano, donde es casi como si la sabiduría de Dios tomase posesión de usted. Y como que Dios le da una sabiduría extraordinaria para una situación o para una circunstancia posiblemente enigmática o difícil. En un momento dado usted está en un escenario de consejería. Esas consejerías que uno da, que a veces valen más de la consejería que un psicólogo le puede dar a uno, mi hermano. Esas situaciones de consejería que el Señor nos pone en esas situaciones. Y en el comedor hablamos con un hermano y Dios da palabra de sabiduría y eso fluye de usted y se mete dentro de ese hermano y ese hermano sale de allí corriendo con un gozo terrible. Y es posible que esas cosas ocurran en nuestra vida o alguien tenga una palabra de sabiduría para usted. Y hay momentos, ¿verdad? Citas especiales creadas por Dios, inesperadas por nosotros, pero suceden, mi hermano. Y es probable, es muy probable, muy posible de que vienen momentos en nuestra vida donde somos poseídos por la sabiduría que viene de Dios y nosotros somos herramientas en las manos de Dios en momentos especiales cuando compartimos la sabiduría de Dios con los demás. Pero en este último punto, los que alcanzan la sabiduría viven una vida de plenitud, mi hermano. Aquí en el versículo 10 ya lo hemos leído, que habla de la gratitud, cómo la sabiduría se convierte como algo que es grato para el alma. Hay muchos textos que yo pudiese compartir con usted, pero no lo voy a hacer para limitarme, mi hermano. Pero hay dos cosas más que quiero compartir y ahí termino, mi hermano. Dice la discreción, el versículo 11, la discreción velará sobre ti. El entendimiento te protegerá, ¿verdad? La sabiduría de Dios nos blinda, nos protege para librarte de la senda del mal, del hombre que habla cosas perversas, de los que dejan las sendas de rectitud para andar por los caminos tenebrosos, de los que se deleitan en hacer el mal y se regocijan en las perversidades del mal, cuyas sendas son torcidas y se extravían en sus senderos. ¿Cuántos saben que cuando tenemos la sabiduría de Dios en nuestras vidas estamos protegidos, mis hermanos? El Señor nos protege de aquellas tentaciones que suscitan en nuestra vida. Tendríamos que ser honestos y sinceros. No podemos negar la realidad de que cada día somos tentados de diferentes maneras. Una tentación en particular que puede venir a nuestra vida es sencillamente ser una persona egocéntrica, ¿verdad? Una persona egocéntrica que cree que el universo gira alrededor de su persona, de que las únicas necesidades que importan son las suyas. Y creo, mi hermano, que la sabiduría cuando viene de Dios nos guarda y nos protege de aquellos pecados que son egocéntricos, ¿verdad? De aquellos pecados que hacen que crean o elevan nuestras necesidades y idolatran a nuestras necesidades. Mío, mis necesidades. Olvídese de los demás. Estoy dispuesto a hacer cualquier cosa con tal de suplir mi necesidad. La sabiduría nos guarda de eso, mi hermano. Y no tengo tiempo para hablar de estas cosas, pero en su casa lea Santiago capítulo 3 versículo 7, que da una descripción, que pinta un cuadro de la sabiduría que viene de Dios, que es bondadosa, es paciente, es lleno de amor. Mi hermano, esa es la que queremos en nuestra vida también, la sabiduría, como dice el versículo 16, ella, la sabiduría, te librará de la mujer extraña, de la desconocida que lisonjea con sus palabras, la cual deja al compañero de su juventud y olvida el pacto de su Dios, porque su casa se inclina hacia la muerte y sus senderos hacia los muertos.
Solamente leo esa porción allí, pero acá la enseñanza es que cuando tenemos la sabiduría que viene de Dios en nuestros corazones, cuando la sabiduría que viene de Dios se hace parte de nuestra voluntad, somos protegidos de los pecados sensuales. No solamente los pecados egocéntricos, de la injusticia, pero también de los pecados que vienen de nuestras emociones. Perdone que yo hable de esta manera. Esto está en el texto bíblico. Esto está en la palabra de Dios. Yo no puedo tapar partes de la palabra de Dios o quitarle pedacitos del rompecabezas de la palabra de Dios. Ay, no hablemos de ese pedazo, que ese pedazo es demasiado indecoroso. Pero aquí dice que cuando la sabiduría que viene de Dios se liga a nuestra voluntad, nos protege de aquellos pecados que vienen de nuestras emociones eróticas, mis hermanos. Ay, pastor, no hable así, pero eso está en la Biblia, mi hermano. De esos pecados que se despiertan por nuestras necesidades y emociones eróticas. Y dice que aquí este joven será guardado de esa mujer que tiene labios que lisonjean, mis hermanos, y de la mujer adúltera, para ponerlo en palabras llanas y sencillas. Cuando la sabiduría de Dios se liga a nuestra voluntad, nos guarda y nos protege de toda perversidad y todo pecado corporal. ¿Cuánto están entendiendo en esta mañana? Tenemos que tener madurez. ¿Podemos decir amén? Tenemos que tener madurez, mi hermano, en nuestras vidas. Y la sabiduría de Dios es lo único, mi hermano, que nos va a llevar este mensaje en el día de hoy. Cómo alcanzar la sabiduría. Hemos hablado de la diligencia, de buscarla con diligencia, mi hermano. Hemos hablado, mi hermano, no hemos usado la palabra persistencia, pero se puede incluir aquí. Tenemos que persistir, anhelar, añorar esa sabiduría que viene de Dios. Es demasiado de grande esa sabiduría. Quiero por lo menos un pedacito de ella para bendecir a mi vida, porque la necesito en mi vida. Necesito la sabiduría de Dios en mi vida para tomar buenas decisiones. Necesito la sabiduría que viene de Dios para dirigir a mi familia, para ser un buen líder en la obra del Señor. Necesito esa sabiduría, mi hermano. Y la única forma que podemos vivir una vida de plenitud, una vida de verdadero gozo, una vida llena de paz, y ese gozo inefable que viene de Dios, es teniendo la sabiduría de Dios en nuestra vida, mi hermano. Cuando usted tiene la sabiduría de Dios en su vida, usted vive una vida, usted disfruta la vida, mi hermano. Sinceramente se lo estoy diciendo de corazón. Usted disfruta la vida, mi hermano, cuando usted está lleno de la sabiduría de Dios. Usted tiene sabiduría para vivir. Usted tiene sabiduría para tomar buenas decisiones. Usted tiene los ojos abiertos, se percata de las cosas y puede percibir dónde está el peligro, mi hermano. La sabiduría de Dios te dice cuándo pegarle los frenos al carro de la vida. ¿Cuántos pueden decir amén? Y con eso terminamos, mis hermanos. Me disculpa por haber tomado posiblemente más tiempo que lo necesario, pero yo quisiera orar. Inclinemos nuestros rostros. ¿Qué es lo más sabio que podemos hacer? Es entregar nuestra vida al Señor Jesucristo. Y si hay alguien acá que no ha entregado su vida al Señor Jesucristo, esto es un excelente momento para que usted entregue sus pensamientos, sus emociones, su voluntad al Señor Jesucristo, para que esa sabiduría que viene de Jesucristo inunda su corazón como un diluvio que rebose en su vida y se vea la diferencia de la presencia de Jesús en usted. Vamos a orar. Amén. Padre Santo, Padre bueno, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias, Señor. Danos de esa sabiduría, Señor. Danos ese anhelo, Señor, de querer estar en la ducha de tu sabiduría, en lo que tú das, oh Dios. La necesitamos, la anhelamos, Señor, para vivir esa vida plena, Señor. Si hay alguien acá que no te conoce, que no ha entregado su vida a ti, Señor amado, te imploro, Señor, que en estos momentos, en tu soberanía, Señor, tú puedas entrar en sus pensamientos, Señor, en tu soberanía,
Señor, que no puede ser limitada. Señor, tú entres a sus emociones. Señor amado, en tu soberanía, Señor, que no puede ser detenida, que tú entres a su voluntad, Señor, y que hoy se escriba un nombre nuevo en el cielo, así como la parábola, Señor, que hay más gozo en el cielo por uno que se arrepiente, por miles que ya son salvos. Te damos gracias a ti la gloria, la honra, por los siglos de los siglos, en el nombre de Jesús, y decimos amén. Dios le bendiga. Amén.